Bendecimos tu nombre. Te glorificamos a ti, Señor Jesucristo. Te rogamos que seas tú ayudando a nuestras vidas. Te rogamos que seas tú ayudando a nuestros ser, Dios. Hoy tú tienes una semilla para cada uno de nosotros. Hoy tú tienes una verdad, Señor, que va a ser expuesta a través de este vaso que tú puedas usar, Señor. Solo somos ese instrumento, un barro, Señor Jesucristo. Permítenos tener ese fuego interno, Espíritu Santo, que tu palabra viene y quema nuestros corazones, transforma nuestro ser, transforma nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias. Alabamos tu nombre con la semilla en los corazones de tus hijos. Por eso, Señor Jesús, el día de hoy venimos a ti, corremos a ti, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Te damos gracias. Me escondo en la cruz del Calvario y te doy gloria y honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, sea bienvenido una vez más a la casa de Dios, nuestros hermanos que de igual manera se conectan a través de estos medios. Damos gracias a Dios. Y bueno, nosotros hemos estado y los días miércoles estudiamos los profetas menores y hemos hecho un viaje maravilloso. Está por terminarse el libro de Zacarías, que bueno, aún hay cosas hermosas que nosotros necesitamos poder tener y entender. Y estamos en el capítulo 12 del libro de Zacarías. En este capítulo nosotros encontramos acerca de su segunda venida, cuando el anticristo reúne a todas las naciones para pelear en contra de Jerusalén. Jerusalén que una vez que ella ha colmado del todo su idolatría, del todo su fornicación, del todo su inmundicia, porque Dios siempre la amó, Dios siempre trató con ese pueblo, pero encontramos a ese pueblo siéndole infiel a Dios. Ese pueblo desviándose en una totalidad de todos los preceptos, mandamientos, principios que Dios les enseñó, que Dios quería que esa nación siguiera. Esa nación se desvió completamente. Y siempre prefirieron becerros de oro, prefirieron el sacrificio de animales, se enorgullecieron del templo y de los sacrificios que tenían. En el tiempo de Jesús se consideraban perfectos hacer los sacrificios como los fariseos lo hacían, que no se igualaban a todos los que en el Antiguo Testamento hicieron. Obviamente Él muere en la cruz del Calvario. Vimos y hemos estado viendo casi Semana Santa, que nosotros hemos visto cómo ellos vendieron y dieron precio por salario del Señor Jesucristo, de todo lo que hizo en esos 3 años y medio. Pero también el profeta Zacarías, viene Dios y dice: pagadme lo que yo he hecho por ustedes desde que con Abraham hice un pacto, desde que los saqué de Egipto, desde que les di la tierra prometida, desde que pude a través de David conquistar a todos los enemigos, y también hubo el tiempo de paz y de un reinado próspero con el hombre más sabio, obviamente humanamente hablando, Salomón, que existió y que vivió y que llevó Dios a esa nación a ser algo grande, algo poderoso, un reino de paz, un reino que tenía la luz y el conocimiento de Dios. Pero nosotros encontramos a ese pueblo después desviándose total y completamente de todos los preceptos y conceptos que Dios tenía. Y Dios llevarlos cautivos, esparcirlos, llevarlos lejos de Él, porque ese pueblo se volvió adúltero. Y el adulterio mayor es que ellos rechazaron a su Mesías, el Cordero de Dios, y van a recibir al anticristo, que primeramente al ver cómo viene con esa gloria y grandeza que de alguna manera siempre ha robado, imitando al Rey de Reyes, Señor de Señores, imitando a nuestro Salvador. Sabemos que es Judas porque Judas aprendió cómo hablaba Jesús, Judas aprendió a ver cómo hacía los milagros Jesús, caminó con él 3 años y medio, entonces va a engañar a esta nación y al final reunirá el anticristo
a la gente del mundo para pelear en contra de Jerusalén. Pero sabemos que viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor en su segunda venida, y sabemos que de igual manera Él viene, vence, y Él viene y juzga a todas las naciones y juzga al anticristo. Y vimos la semana pasada la ciudad de Jerusalén, la gran ramera de Apocalipsis 16, y cómo el anticristo pone fuego por debajo de ella, pero también de igual manera vemos cómo el Señor Jesucristo trae fuego del cielo para consumirla, consumir su idolatría, consumirla completamente. ¿Por qué ese castigo? Porque en el Antiguo Testamento, la mujer que era adúltera del pueblo, la Biblia dice que era apedreada, pero la que era hija del sumo sacerdote, la Biblia dice que si la hija del sumo sacerdote no la podía entregar o no la entregaba virgen o había cometido pecado, no era apedreada, era quemada. Y Dios a ese pueblo quería que fuera la virgen para el esposo Jesucristo, pero nunca se apartó, nunca tuvo limpieza, nunca quiso ser ese pueblo santo para Dios, para el esposo Jesucristo, y entonces Dios por eso envió fuego. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a ver lo que nuestro Dios nos va a enseñar en esta hora. Y expreso que estoy hablando de Semana Santa, no sé qué voy a predicar en Semana Santa porque ya les estoy dando. Vamos a Zacarías 12:10, por favor. Amén. Gracias. Aquí están viniendo los eventos que son futuros. Viene el Señor Jesucristo en su segunda venida, vence al anticristo y va a reinar 1000 años en este lugar. Va a reinar 1000 años en este punto. Y dice el versículo 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y lo que nosotros encontramos aquí en esta escritura, nos encontramos con este pueblo, nos encontramos con la nación de Israel, y nos dice Dios que Él va a poner un espíritu de gracia, la palabra es Jesé, dice de gracia y oración. Antes de que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, la Biblia nos dice que en el milenio va a haber gente que va a poblar la tierra. Y la gente que va a poblar la tierra, hay dos grupos que van a estar ahí cuando el Señor Jesucristo venga. Una vez que Él viene en su segunda venida con fuego y vence a los ejércitos, Él viene y después se establece ese reinado de paz, se establece con su esposa y reina juntamente con ella 1000 años. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 7 que hay 144,000 judíos que son sellados. Y estos 144,000 judíos que son sellados son aquellos judíos que Dios por 3 años y medio trata con ellos y los pasa el tiempo de la gran tribulación. Y entonces son estos judíos que Dios preserva y que Dios guarda y que Dios cuida, y que de igual manera cuando viene el fuego a esta tierra, el Señor, dice la Escritura, que en nubes, en carros, trono, carroza, que el domingo estuvimos hablando un poquito de ello, Dios los va a preservar. Y una vez que pase todo eso que son los tiempos bíblicos, el Señor va a poner a esos judíos a habitar juntamente con Jesucristo 1000 años. Y también en Apocalipsis capítulo 12 la Biblia habla de una mujer
que está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies y dice que él da a luz a un hijo varón. Somos los que hemos sido llevados al cielo, porque esta mujer es la iglesia que da a luz a aquellos que se van con Jesucristo, bendito su nombre, y somos arrebatados. Pero también la Biblia dice que una parte de la mujer es dejada en tierra, el dragón persigue a los de la simiente de esa mujer y ellos son preservados también 3 años y medio de tribulación, y son gentiles que conocieron a Jesucristo. Son gentiles que tuvieron la oportunidad como usted y yo, y Dios sabe a quién va a preservar, porque lo que uno desea, a lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, es irnos con el Señor. Aleluya. Pero ellos se van a quedar, Dios sabe quién, y ellos pasarán 3 años y medio, y entonces también Dios va a poner a los gentiles juntamente con los judíos. Y ahorita vamos a leer las escrituras, pero aquí incluso ya leímos, porque dice aquí que van a mirar a Jesús, van a mirar a él, a quien traspasaron. Es hasta este momento en su segunda venida y que Jesús se hace manifiesto a ellos, ellos van a ver que a quien ellos crucificaron verdaderamente había sido su Mesías. A quienes ellos rechazaron era el Mesías que Dios había dicho en las profecías de todo el Antiguo Testamento por los profetas. Y entonces dice aquí, y mirarán a mí. Y entonces lo que van a hacer ellos, qué tremendo, hermanos, por 1000 años, fíjese lo que va a haber. Dice el versículo que acabamos de leer, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Llegó el momento, llegó la oportunidad, llegó el tiempo en que lo que nunca quisieron hacer ni en el Antiguo Testamento, ni en el tiempo en que Jesucristo vino, ni todo este tiempo que ha pasado, vendrá sobre ellos este arrepentimiento. La nación de Israel comenzará a ofrecer sus sacrificios, pues de la victoria momentánea del Señor y de los ejércitos de su esposa, y después de la construcción del templo del milenio, cada vez que ellos ofrecen un sacrificio, los santos resucitados de la tribulación estarán ahí para enseñarles la contraparte del sacrificio que Jesús sufrió cuando fue a la cruz del Calvario. Ellos experimentarán sentimientos de remordimiento por haber rechazado a Jesucristo y por haber pedido su crucifixión, y llorarán con lamentación penitente por haber clavado al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Santo es su nombre, santo es su nombre, aleluya. Ellos, porque dice el libro de Ezequiel a partir del capítulo 40, y también ya vimos en Zacarías, Jesús construye un templo, Jesús edifica un templo, y es en la ciudad santa, en Jerusalén, en donde se pone ese templo y es donde se va a habitar. Y van a volver los sacrificios, pero ahora el judío va a tener un entendimiento alto, grande, profundo, y al ver al corderito y al ver los sacrificios y ofrenda de paces y ofrenda del todo quemada, lo que va a caer, porque nunca lo hizo ni en su corazón ni en su vida, y nunca miró al futuro que era el Mesías, que el Cordero que iba a venir, será en ese momento cuando sacrifiquen a un corderito, ellos doblarán sus rodillas, ellos orarán, ellos dirán, gloria, santo, santo, caerán postrados. ¿Por qué? Porque ciertamente habrá gentiles que les dirán, sabes, nosotros no tuvimos que hacer eso que estamos haciendo el día de hoy. Jesús es el sumo sacerdote, hay sacrificios, bendito el nombre de Dios, y entonces los gentiles vendrán y dirán,
también postrados delante de Dios, lo entendemos. Él fue el Cordero que murió por nosotros. Él fue el Cordero que fue a la cruz del Calvario por mis pecados, por todo lo que hice, por todo lo que hubo, por todo lo que existe y lo que hice en mi ser. Jesús nos perdonó. Será algo tremendo, la esposa estará ahí también, saber que ella caerá rendida, pero el día de hoy nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó, lo que hizo por nosotros, porque el Cordero está vivo, porque el Cordero está resucitado, porque el Cordero es un león con su sangre, devorando nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, devorando, porque Él quiere una esposa que llegue santa, limpia, y lo va a hacer, bendito su nombre. Ellos le enseñarán Sharabasía, ellos le enseñarán, y entonces ellos verán a Cristo a través de cada sacrificio que ofrecerán, y por lo tanto serán movidos a pedir y a buscar humilde y sinceramente su perdón por la culpa y pecados que cometieron en contra de él, su Mesías verdadero. Es aquel tiempo, ellos encontrarán gracia en sus ojos, a pesar de haber sido en sus manos donde sufrió la muerte en la cruz. 1000 años, hermano, 1000 años, porque Dios tiene el tiempo para todos. Por 6000 años, 7000, 6000 que han pasado, o 4000 desde que Dios llamó a Abraham. Ese pueblo, sí, hay vencedores, sí hay gente que fue llamada, pero ese pueblo siempre no quiso, despreció, y entonces Dios dice: yo sé el tiempo, yo sé el momento en que ellos entenderán, doblarán sus rodillas, hallarán la gracia que siempre estuvieron buscando, hallarán el momento en que ellos doblen sus rodillas. Y no toca en mi tiempo, porque por 4000 años y 2000 que llevamos y todo el tiempo que llevamos, el Señor sigue teniendo paciencia y el Señor sigue tratando con cada uno de ellos. Santo su nombre. Y nos dice esta palabra, dice ellos que van a estar orando, dice espíritu de gracia y de oración. Nosotros encontramos que el plural en el hebreo nos dice oraciones suplicantes sin cesar. Esta palabra orar, el plural es en el hebreo, y lo que ellos van a estar haciendo, oraciones suplicantes sin cesar. Y va a ser un lloro, hermanos, por 1000 años. Lo vamos a leer. Y nosotros encontramos esta frase en el libro de Zacarías. Y los judíos a hoy tienen un velo, porque sé que han leído el Antiguo Testamento y aún leyendo esto que dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Que el único que uno puede saber, cierto, ha habido un montón de gente que ha sido tal vez con flechas, con lanzas, pero el Hijo de Dios, el soldado, cuando clavó esa lanza en el costado de Jesucristo, él dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y fue traspasado. Y dice el Salmo 22 también: horadaron mis manos, horadaron mis pies. Y si usted recuerda, ellos eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Y ellos, cuando estaban hablando, dijeron: su sangre sea sobre nosotros y las sangres también sobre nuestros hijos. Ha sido tremendo suplicio del pueblo de Israel, del pueblo judío. Obviamente Dios no es un Dios vengativo, pero Dios sí sabe, nuestras palabras tienen efecto y poder. Pero dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. La herida de la lanza en el costado del Señor, en efecto, fue un punto culminante de todo el insultante tratamiento de ellos para con él. El acto del soldado romano que lo lanzó fue una acción de ellos.
dijeron, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vamos a leer Salmo 22, 16, por favor, no pierdas Zacarías capítulo 12. Y vamos a Salmos 22, versículo 16. Salmos. Amén. Gracias, Jesús. Salmo 16. Salmo 22, versículo 16. Este es un salmo profético. Y nos dice así el versículo 16. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Jesús viene y les dice, hey, verán a mí, a quien traspasaron. Vamos, Apocalipsis 1:7, por favor. Apocalipsis 1:7. Gracias, Jesús. Ayúdanos. Apocalipsis 1, versículo 7. Y este será el momento, y este será el instante. Gracias, Jesús. Gracias, lo tenemos. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Y estudiamos, dice, todo ojo lo verá. Este es el ojo tumín, el ojo espiritual, porque todo ojo lo verá. Todo ojo va a ser abierto, este ojo tumín espiritual que tenemos, le verá. Y nos está diciendo también aquí, y los que le traspasaron, el pueblo judío, verá que aquel a quien rechazaron era al que verdaderamente debían de haber esperado. Porque primeramente el anticristo vendrá como ellos soñaron, como ellos quisieron, como ellos esperaron, pero solamente saber que será un momento, porque después vendrá y mostrará su verdadero rostro, su verdadero carácter, traicionándolos, llevándolos a destrucción, pero aparecerá para volverlos a rescatar y a salvar a aquel que traspasaron. Nuestro Señor Jesucristo volverá, santo su nombre, lo verán, gloria al nombre de Dios. Y entonces leemos ahí que por 1000 años van a ser lamento, porque es algo real. De alguna manera ellos lo asesinaron. Bueno, fue Jesús entregado él mismo, amén, pero ellos consintieron su muerte. Y no sé, será ese momento cuando tal vez algo ha pasado en nuestras vidas y aún hoy hay cosas que sucedieron y lamentamos el hecho de lo que pasó y de lo que sucedió. Y entonces en ellos habrá un llanto, un lamento por 1000 años. Ándale, vasalla. Y ese llanto nos dice aquí, hermanos, el versículo 10 que acabamos de leer, que será como llanto sobre unigénito. Y dice que nosotros encontramos que para los judíos el no tener hijos es como una maldición y deshonor. Y entonces cuando alguna familia no tenía hijos, la mujer, la familia, había un llanto, había una desesperación, había un momento, pero aún más tremendo también, el llanto era terrible si se moría el primogénito, si se moría el primer hijo, era algo, un duelo increíble de los judíos. Entendiendo esta parte que cuando en la muerte se muere un esposo, a la mujer se le dice viuda, y si es al revés, se le llama viudo. Y si los padres se mueren, obviamente a los hijos se les dice huérfanos.
Pero si un hijo se muere, nosotros no encontramos algún nombre para describir cuando un hijo se muere, porque por lo regular uno espera que nuestros hijos nos entierren a nosotros. Y sé que no hay nombre, o sea, quien ha fallecido un hijo, no hay nombre que se pueda describir. Hay un pastor que nos cuenta, ¿verdad?, su historia. Este pastor iba a cuidar, era vacaciones, llevaba 2 de sus hijos y estaba cuidando una bomba de agua, tenía que ir a cerrarle, abrirle. Y nos dice que cuando llegó donde estaba el lugar de la bomba, había pastillas de cloro, había cosas que había echarle. Pero dice que había una escopeta. Y entonces dice, ¿esta escopeta qué hace aquí? Y entonces la quiso guardar y quitar. Y dice que la movió y se disparó la escopeta. Y mató a uno de sus hijos. Gloria a tu nombre. El lado, hermanos, es que venía sus 2 hijos, ¿cierto? Uno murió. Y también cuando vinieron los peritajes, dice que balas había arriba. Y Dios preservó a uno. Obviamente fue terrible. O sea, no nos ha pasado, pero es tremendo. Y él también, gracias a esto, él llegó, dice, yo sé que a través de esto llegué a IMEC y llegué al camino crucificado. También cuando llegó, obviamente recibía el consuelo de pastores y recibió un día un consejo de la hermana Pasco, que lo abraza y le dijo, hijo, a lo que te pasó no te preocupes, todo va a estar bien. Y viene otro pastor y le dice, ¿qué te dijo la hermana? Dice, pues la verdad, honestamente, no me gustó lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Me abrazó y me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Y la hermana Pasco dice, ¿sabe por qué te dijo eso? La hermana Pasco, no sabemos un poco su historia, pero a ella 2 hijos se le murieron. Creo que estaba en una iglesia, no sé bien la historia, si alguien la sabe, la estoy contando mal, pero 2 hijos, vino un carro y murieron 2. Y él dice, wow, dice, Dios me preservó a uno, sí se llevó a uno, pero a la hermana fueron 2. Hermanos, no sé, ¿verdad? Es tremendo un hijo. Dios mismo dio a su hijo. Y ese pueblo va a lamentar 1000 años, gloria a su nombre. Va a lamentar 1000 años, hermano, porque el Mesías ya vino, el Mesías está ahí. Y ellos tienen ese velo, lo han rechazado. Y dice el 12:10, dice el 10 de Zacarías, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llantos sobre él, como llantos sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. 1000 años llorando, lamentando, y Dios también diciéndoles, eso debieron de haber hecho, les envié a mi hijo, les envié a él, santo su nombre. Así que hermanos, si llevamos 10, 15, 20 años de cristianos, debemos de seguir siendo agradecidos, debemos de seguir diciendo y lamentándonos, porque si hubo alguien que ya pagó por nosotros, si hubo alguien que ya pagó por nuestros pecados, por nuestro ser, por nuestra vida, y está rendido delante de él el tiempo que sea, que vivamos, que estemos, decirle a Dios, Sharabasía, Señor, tú fueron traspasados, fuiste traspasado por nosotros, te pusieron clavos, te pusieron, Señor, te dieron latigazos, Sharabasía, oh Ribabasaya, y el pueblo judío, 1000 años, Shandaribasaya. Gracias, Jesús, ayúdanos. Vamos a Jeremías 6:26, por favor. Jeremías
capítulo 6, versículo 26. Ayúdanos, guárdanos, perdónanos, Señor Jesús. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Jeremías 6, 26. Y estamos en un versículo, amén. Gracias, Jesús. Dice así: hija de mi pueblo, cíñete de saco y revuélcate en ceniza. Hazte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Obviamente Jeremías habla de la invasión de Nabucodonosor, pero es lo que está diciendo Zacarías, que hará por 1000 años el pueblo judío, por la manera en que va a entender, le va a explotar el corazón, la cabeza, sabiendo que Dios les enseñó la contraparte en el Antiguo Testamento, porque desde Génesis encontramos a Dios vistiendo al hombre y a la mujer, sacrificando un cordero. Ellos les va a volar. Eso hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario, y harán llanto como sobre unigénito. Libro de Amós, capítulo 8, versículo 10, por favor. Amós 8, versículo 10. Ayúdanos, Jesús, a nunca olvidarnos de la cruz. No queremos olvidar, por eso el canto hermoso: no dejes que yo me aparte de la cruz, no dejes que yo me olvide de dónde me rescataste, Señor. No dejes que yo, santo su nombre. Oseas, Amós, Oseas, estoy en Oseas, Amós, Joel, Amós 8, versículo 10, lo tenemos. Y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas, y haré poner saco sobre todos lomos, y peladura sobre toda cabeza, y tornaréla como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Era terrible de alguien, y sé que es terrible perder un hijo. Así será el lamento que ellos harán por 1000 años, porque llegó su tiempo, porque estarán mirando al que traspasaron. Y nosotros miramos hacia atrás, ya miramos a aquel que dio todo por nosotros, que no se dejó nada en la cruz del Calvario, porque cumplió y dijo: consumado es. Él dijo: está completo. Entregó el Espíritu a su Padre y dijo: consumado es, consumado es. Gracias, gracias, gracias. Es Arabasía, santo su nombre. Gracias, gracias. Oh, Ribabasha. Oh, Ribabasaya. Ribabasaya. Oh, Sharababasía, Sandari Babasaya, yes, Sarababasaya, ayúdanos, Señor, que no se nos olvide, que no se nos olvide, Dios, Sarabasía. Oh, gracias, gracias, gracias. ¿A qué compara Dios ese llanto que habría? Vamos al versículo 11 de Zacarías 12. ¿A qué lo compara Dios? Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 11. Gracias, gracias, Dios. Zacarías 12, versículo 11. Y dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. Ok, vamos a ver esta parte. Ok, dice entonces, en el versículo 10 nos dice: la amargura del llanto de ellos es ilustrada por un caso privado de duelo. Así en este versículo por un caso público.
el más grande registrado en la historia judía, el de la muerte violenta del buen rey Josías en la batalla contra Faraón Necao, cuyo reinado había sido el único rayo luminoso durante el periodo desde Ezequías hasta la caída del Estado. Las lamentaciones para la ocasión fueron escritas por Jeremías. Lo que nos está diciendo este versículo, cómo será el llanto de los judíos, menciona dos cosas: el llanto de Adranimón en el monte de Megido. Y nos está relatando que Adranimón era un lugar o ciudad en la gran planicie de Esdraelón, el campo de batalla de muchos conflictos cerca de Megido, llamado así por el ídolo sirio Rimón Adad. También era el nombre del sol, un dios principal de los asirios. Aquí quien nos menciona esta parte también es Jeremías. Lo que está pasando o pasó en este tiempo, la Biblia nos menciona que el rey Josías o a su tatarabuelo fue Josías, no fue Ezequías, perdón, fue Ezequías, y en Ezequías hubo un avivamiento tremendo en el cual es uno de los avivamientos que menciona la Biblia que hubieron. ¿Recuerda usted que Dios le dice a través del profeta Isaías: arregla tu casa, Ezequías, porque vas a morir? Y este hombre se arrepiente, más bien busca a Dios, le dice: Señor, también que estoy, déjame mi vida seguir. Y dice Dios que le concede 15 años más de vida. En estos 15 años de vida, la Biblia nos dice que tuvo a uno de los hijos llamado Manasés, que reinó 52 años, y él desvió por esos 52 años completamente al pueblo de Israel. Fue un rey perverso, aserró a Isaías y le llamaban el emperador, el Nerón de Palestina. Y este rey también, su hijo se llamó Amón y siguió los mismos pasos que su padre. Pero la Biblia menciona que el rey Josías, que viene después, empieza a reinar desde los 8 años, y viene nuevamente un despertar espiritual. Dice que Josías, las puertas del templo y el templo lo tenían cerrado, pero entonces él encuentra el libro de la ley, lee la ley a todo el pueblo, y al leerla se dan cuenta cómo es que ellos se han desviado de Dios, cómo ellos hicieron y han hecho todo lo contrario en Dios. Y viene una reforma religiosa tremenda, y Jeremías en un lado decía: qué bueno que está el rey Josías, el pueblo vamos a volver a Dios, Dios lo que ha determinado lo va a volver atrás, porque el pueblo se va a convertir, se va a transformar. Y entonces era algo que el pueblo y todos los profetas y los hombres de Dios querían, que el reinado de Josías fuera muy largo, fuera muy grande, fuera tremendo, excelso y siguiera. Pero un día Dios, queriendo tratar con el rey de Asiria y con Faraón, manda a Faraón a pelear en contra del gigante Asiria, porque Dios dice: tengo ya contra Egipto, que lo quiero de alguna forma que ya lo deshaga o que se desvanezca, que desaparezca. Y va Necao y pelea en contra del rey asirio. Y la Biblia nos dice que viene Josías en este valle de Adranimón, en este valle de Megido, y viene Josías, pelea con él, quiere pelear con él, y Necao le dice: no, Josías, no es la guerra contigo, Dios me dice que te vayas y que no vengas a pelear conmigo, voy contra Asiria. Pero Josías se le pone al frente, y la Biblia dice que está la batalla, lo hieren de muerte, lo hieren a él, y Necao mata a Josías. Y hubo un gran duelo tremendo por ese rey. Vamos a Segunda de Reyes, hermano, 23, del 29 al 30. Hubo un duelo tremendo por este suceso, porque había algo tremendo, un despertar de todas las cosas de Dios, las cosas caminaban de la manera hermosa y perfecta,
Pero cuando murió este hombre, vino el caos y después viene Nabucodonosor y todo lo que pasa. Segundo de Reyes 23, versículos del 29 al 30. Segundo de Reyes 23. Y vamos a leer los versículos 29 al 30. Lo tenemos. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, matólo el Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro, y trajeronlo muerto de Megido a Jerusalén, y sepultáronlo en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y ungiéronle y pusiéronle por rey en lugar de su padre. Vamos por favor a Crónicas, segundo de Crónicas 35, 22 al 27. Segundo de Crónicas 35. Amén. Gloria a su nombre. Segundo de Crónicas 35 y leamos del 22 al 27. Lo tenemos. Dice, mas Josías no volvió su rostro de él. Antes los versículos anteriores es lo que les dije, ¿sí? Antes disfrazóse para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megido. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro, y pusiéronle en otro segundo carro que tenía, y lleváronle a Jerusalén, y murió, y sepultáronle en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantores recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Los demás de los hechos de Josías y sus piadosas obras conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel, de Judá. Entonces, la palabra que nosotros encontramos, vamos a Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones, por favor. Ahorita les digo dónde. Gracias, Jesús. Nos dice que Jeremías escribió las lamentaciones y una parte de las lamentaciones las escribió para endechar, y dice que estas endechas se siguieron cantando hasta hoy, estas endechas, y entonces han pasado los siglos, en Jesús se cantaban estas endechas, pero y dice que el pueblo de Israel lo hará por 1000 años. Lamentaciones 4, versículo 20. Así fue de tremendo este rey y recordado de esta manera que Jeremías, le dedica en Lamentaciones esta parte de habla de Josías. Dice, el resuello de nuestras narices, ya llegó a Lamentaciones 4:20, el ungido de Jehová, Josías, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida. Entre las gentes fue preso en sus hoyos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, embriagarte has y vomitarás. Cumplido es tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará transportar. Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Entonces nosotros
encontramos que de una manera tremenda tenían amor, tenían esa esperanza, ese gozo de que Josías fuera su rey, pero cuando muere de esa manera trágica, hacen endechas lamentaciones y dice que hasta el día de hoy, pero el pueblo judío lo va a hacer por 1000 años, lamentando lo que hizo con su Mesías, el Señor Jesucristo. Leamos y terminamos, vamos a terminar Zacarías 12, leyendo los versículos 12 y 14. ¿Sí? Zacarías 12, volvamos a Zacarías para terminar con este capítulo y la otra semana vamos a ver el capítulo 13. Lo tenemos. Amén. Dice 12, y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, el linaje de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, los linajes por sí y sus mujeres por sí. La palabra lamentará, dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén y la tierra lamentará. Esta palabra lamentará en el hebreo es la 5594. La palabra lamentará es la 5594 y la palabra es zafá. Y esta palabra significa arrancar el cabello. Arrancar el cabello. También significa arrancar el cabello y golpearse el pecho por aflicción. Y golpearse el pecho por aflicción. También significa duelo. La palabra zafat significa duelo y también significa endechador. En alguna ocasión recuerdo, ya siendo padre, estaba haciendo ahí un intento de barandal y me faltaban unos clavos o unas cosas. Y me dice mi esposa, ya está la comida. Y digo, pero voy a ir por los clavos. Y me llevé a mi hija y no tenía asiento la bici. Y al doblar en la calle, se le enreda el piecito en los rayos de la bici y damos volteretas y quedó prensado su pie. Y quedó tan maltrecho el pie de mi hija que se veía una bolota así tremenda. Yo dije, ya le rompí el pie. La bici la boté y la dejé tirada en la calle, cargué a mi hija, en aquel tiempo tenía 3 o 4 años. ¡Fum! La cargué, pero me iba arrancando los pelos. Parados, por eso los tengo parados. Porque no sé qué le había hecho al pie de mi hija. Tal vez es lo más terrible, como hay muchas cosas terribles que me han pasado, pero para mí, que algo le pasara a mi hija que amo y que, wow, yo me arrancaba los pelos y a mi esposa, mira, ya le rompí, y vino, la llevamos en ambulancia, bueno, todo un show, todo un show, ahí, entonces, así será el lamento, bueno, más terrible, ¿verdad? Porque dice aquí que ellos lamentarán, se van a arrancar los cabellos, golpearse el pecho, así yo me decía, soy culpable, yo quería latigarme por lo que le había pasado a mi hija. Y dice que quienes harán endecha, ¿verdad? La familia real de la casa de David, son los que vendrán y estarán haciendo esta endecha. Dice que hombres y mujeres llorarán y se lamentarán. David por los reyes, todos los reyes van a hacer lamento. También dice la familia profética de la casa de Natán, hombres y mujeres llorarán y se lamentarán. Todos los profetas, todos los que no hicieron profecías correctas. También nos habla de la familia sacerdotal, la casa de Leví, hombres y mujeres llorarán y se lamentarán. También menciona aquí la escritura a Simeí, bueno, hablando de todas las familias en general, hombres y mujeres llorarán y se lamentarán. En todos va a haber el llanto, el lamento,
por lo que pasó, por lo que le hicieron al Salvador. Todos los linajes, va a llegar el momento, llegará el tiempo en donde habrá esto de ellos 1000 años, hermanos, que a nosotros la lección del día de hoy, Dios nos deja vivir 80, 90, 100 años, no sé cuánto tiempo. Y Dios dice que nos va a hacer reyes y sacerdotes, y aparte algo más, seremos la esposa del Señor Jesucristo. A Israel se le olvidó, Jarabasía, a Israel se le olvidó. Y a nosotros al pasar el tiempo a veces, si Dios nos perdona, y lo digo por mí, porque se nos olvida, debemos de hacer un lamento, ¿cierto? Hay gozo en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso es que aquí lloramos cuando nos postramos delante de Dios. No es que no hayamos sido sanados o perdonados, porque hay otros lugares que el hecho de que usted se lamente y llore ya no debe de hacerlo, ya no debe de ser en su vida, sino gozo, alegría y paz. Y qué hermoso que si hay, y hay eso, Dios lo da, pero uno llega postrado porque uno entiende, sé de dónde me sacó mi Dios, sé lo que hizo por mí, no se me va a olvidar, miro a la cruz del Calvario, miro hacia ese lugar y sé lo que Dios hizo por mí en mi vida. Así que no se nos olvide, llegará el momento en que lo hará el pueblo de Israel, pero hoy toca a la iglesia estar agradecida, hoy toca a la iglesia estar y es bendecida por el hecho de saber lo que Jesucristo hizo por nosotros, pagó por nuestra vida, y hermoso haberlo encontrado, hermoso haberlo tenido. Así que en esta hora podemos doblar nuestras rodillas por un momento, doblar nuestro ser delante de Él y decirle gracias. Puedes mirar al que traspasaron, puedes mirarlo por un momento, mirar en esa cruz por 6 horas la agonía, y aún antes todo lo que tuvo que pasar. Vamos a recordar, viene Semana Santa, y recordamos siempre la cruz, y recordamos ese bello rostro, y recordamos lo que Él hizo por nosotros, que aunque la Biblia describe de alguna manera lo que pasó, y hay películas que nos dicen las cosas que pasaron, saber que llegando al cielo nos mostrará Dios lo que verdaderamente sucedió, lo que verdaderamente pasó. Señor, ayúdanos, gracias, porque Zacarías nos recuerda lo que tenemos que recordar, porque Zacarías nos dice lo que no debemos nunca de olvidar, porque a este pueblo lo estaba llamando Dios a reconstruir, a hacer el templo y a decirle, ¿sabes? El Señor nuestro Dios no solamente fue en ese tiempo, sino desde una eternidad. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que te damos gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque tú, Señor, ya fuiste a la cruz del Calvario desde antes. Desde siempre has sido dar tu vida por cada uno de nosotros. Dar ese amor líquido de tu sangre preciosa siendo derramado siempre en la cruz del Calvario. Y podernos expresar que somos amados por ti. No fueron, y sí, diste muchas palabras, pero lo demostraste de esa manera tan grande, excelsa para cada uno de nosotros, Dios. Que no se nos olvide, Señor, lo que hiciste. Que no se nos olvide y nunca nos vamos a apartar del cristianismo. Nunca vamos a sentir flaqueza, nunca vamos a sentir que ya no podemos caminar, nunca vamos a sentir que nos queremos apartar de tus caminos. Porque si nos apartamos seríamos los más ingratos, Dios. Seríamos los más desagradecidos. Hasta ese momento Israel va a ver al que traspasaron. Pero, Señor, día a día puedo verte a ti. Día a día puedo verte, Señor. Yo no voy a ser como Tomás, como otros que quisieron ver tu costado, quisieron ver tus manos, meter sus dedos. Ándale, Masaya. Porque a veces, Señor, te ofendemos.
Ya está cumplido, ya está hecho, Señor, ya tenemos la victoria. Te damos gracias por esta semana que ha iniciado. Te damos gracias por estos días que has tenido a bien a nuestra vida, Señor, que caminamos, que sigamos. Bendice a tu pueblo el día de hoy que está aquí. Bendice y guárdalo, Señor. Y lo que tú tengas para nosotros, para nuestras vidas, Dios, te damos gracias. Que se haga tu voluntad. Que se haga como tú deseas, Señor, en nuestras vidas. No nos olvidemos de ti, Señor. Habrá 1000 años de lamento de un pueblo. Señor, tenemos el poco tiempo de vida que nos prestas, que nos das, Señor, para seguirte agradeciendo, seguirte alabando, seguirte glorificando. Por eso es que hoy nos encontramos en este lugar, no porque seamos los mejores, porque somos aquellos que fallamos, que pecamos, que necesitamos arrepentirnos. Por eso nos encontramos aquí. Bendice a tu pueblo que está aquí. Bendice a tus hijos que se conectan, Señor, a través de estos medios. Y te damos gracias por tu palabra y por tu verdad. Guarda nuestra salida y nuestra entrada. Guarda nuestro ser, Señor Jesucristo. Bendícenos, sé con nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús, y te damos gracias, te damos gracias. Salimos de tu casa, no de tu presencia. Llévanos con bien, Dios, y con esa bendición sacerdotal. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén.